radio cubital o radio ulnar proximal. ¿Listo? Los movimientos que presenta son los de flexión, como lo vemos aquí, extensión, cuando vemos el brazo así, y la pronosupinación del antebrazo, aunque aquí en esta imagen no nos muestran elementos de ese movimiento. Entonces, en la flexión y extensión, las superficies articulares que participan son la cabeza del radio con el capítulo del húmero y la tróclea con las superficies articulares de la apófisis coronoides y el olecranon para la tróclea. ¿Listo? Esos son los que permiten la flexión y la extensión. Cuando se realiza una flexión completa, la apófisis coronoides calza en la fosa coronoidea y la cabeza del radio en la fosa radial. En la extensión completa, el olecranon sobre la fosa olecraneana, limitando la extensión del antebrazo. En la pronosupinación, las articulaciones que participan son la radiohumeral, ¿sí? Y la radio cubital o la radio ulnar proximal. ¿Listo? La cabeza del radio que articula con la superficie articular para el radio de la ulna. ¿Listo? Es una articulación sinovial, como ustedes lo notan, biaxial, porque permite el movimiento en dos planos, o poliaxial, y está reforzada por una cápsula ligamentaria y dos ligamentos colaterales. La cápsula ligamentaria se inserta en toda la parte anterior y el borde lateral y está reforzada por los ligamentos colateral cubital o ulnar y el colateral radial. ¿Listo? El ligamento colateral cubital presenta tres fascículos: un fascículo anterior, un fascículo o porción posterior y un fascículo o una porción transversa. ¿Listo? Aparte de eso, la articulación radio-ulnar proximal o radiocubital está reforzada por este otro ligamento que se denomina el ligamento anular del radio. Entonces, en esta imagen vemos la cápsula articular reforzada por los ligamentos colateral radial, colateral cubital y la articulación radio-ulnar proximal por el ligamento anular del radio. Y así forman la articulación del codo. La articulación del codo presenta una bursa. La vamos a ver acá. ¿Sí? Que es la bursa subcutánea del olecranon. Suele inflamarse con cierta frecuencia y van ustedes a buscar ahí dos patologías. Una que se llama el codo del tenista y otra que se llama el codo del golfista. Y van a ver cómo se diferencian y por qué se presentan la una y la otra y por qué se les llama así. ¿Listo? La siguiente articulación que nosotros tenemos, bueno, antes de eso, vamos a ver unas imágenes acá. Ahí tenemos, miren, el húmero, el capítulo, la tróclea, el cúbito o ulna, el radio, la cabeza, la apófisis coronoides y la articulación radioulnar proximal cubriéndose, reforzándose por el ligamento anular del radio. Y acá mirando el ligamento colateral radial. ¿Listo? Acá tenemos una vista en flexión y miramos el ligamento colateral cubital o ulnar y sus tres fascículos. Ellos le llaman a este fascículo medio, aunque realmente sería el fascículo anterior. Este que se denomina transverso, que ellos también le llaman de Cooper, y este que es el posterior, que también le llaman de Barnidet. ¿Listo? Esta es una versión, aquí está
el húmero, acá está el radio, acá está el cúbito, esta es la articulación del codo y acá tenemos el ligamento colateral cubital o ulnar del codo. Acá en cambio tenemos el ligamento colateral radial. Ellos hablan de un fascículo medio y un fascículo posterior, pero un anterior, un medio y un posterior. Nosotros lo vamos a ver como un solo fascículo. Acá estaríamos viendo nosotros la cuerda oblicua y acá también estaríamos viendo nosotros la cuerda oblicua. Eso ya lo vamos a ver ahorita adelante. Perdón, aquí la cuerda oblicua y acá estaríamos viendo el ligamento, aquí el ligamento anular del radio. Esta es una imagen de una resonancia donde ustedes lo que ven redondito es la cabeza del radio, el capítulo del húmero y el cuello del radio. Y acá lo que ustedes estarían mirando es en un corte más profundo el olecrano, articulando la epífisis superior de la ulna con la cabeza del radio. Ahí tenemos un codo de inflexión en la radiografía donde miramos el olecranon, la apófisis coronoides, la cabeza del radio, el cuerpo del radio, aquí de hecho se ve la tuberosidad del radio, acá miramos el capítulo, acá atrás estaría la tróclea y acá la fosa olecraniana. Bueno, esto es lo que ustedes están viendo aquí, el movimiento de pronosupinación. Entonces, en el movimiento de pronosupinación participan la articulación, como yo les había dicho, radio humeral a través del capítulo y la cabeza del radio, ¿sí? Y también la radio ulnar distal, ¿vale? No participa el cúbito, el cúbito se queda quieto, el que rota es el radio. Entonces participan la radio humeral, la radio ulnar proximal y la radio ulnar distal, ¿vale? Luego tenemos esta otra articulación que se llama la sindesmosis radiocubital, que no es más que una articulación entre el cuerpo, o más bien los bordes interóseos de el cuerpo del hueso radio y del hueso cúbito, que se refuerza a través de dos ligamentos, este que es la membrana interósea y este que es la cuerda oblicua. ¿Listo? Y luego, finalmente, tendríamos la articulación radiocubital distal, que es la que nosotros miramos acá, aquí. La articulación radiocubital distal que, como ya dijimos, participa en los movimientos de pronosupinación del antebrazo. Entonces aquí vemos la cabeza del cúbito articulando con la superficie ulnar del radio o para articular la ulna o el cúbito con el radio. ¿Listo? Esa articulación es simple, solamente la refuerzan dos ligamentos, un palmar y un dorsal, o palmar igual anterior, dorsal igual a posterior. Vamos a ver si aquí los describen, al menos en esta no los describen. Vamos a ver acá. Vamos a ver si acá sí los describen. Eso es. Entonces sí, acá está. Miramos también, como les había dicho, la membrana interósea, la cuerda oblicua y finalmente la articulación radiocubital distal. Entonces, acá tenemos una vista anterior, acá tenemos una vista en pronación del antebrazo
con lo cual podemos ver los dos ligamentos que refuerzan la articulación radiocubital distal. Como les decía, hay uno que se llama radiocubital palmar o anterior y otro que se llama radiocubital dorsal o posterior. Y no hay más ligamentos que refuercen dicha articulación. Acá tenemos una vista superior del codo, que era lo que, como yo les decía, lo que permite la pronosupinación del antebrazo, la superficie anular, ¿sí?, del radio, articulando con esta escotadura o la superficie articular de la ulna para el radio o del cúbito para el radio, reforzado por el ligamento anular y que permite que esto rote. Al igual, la cúpula radial, o que lo que le llama aquí la fosita articular, articulando con el capítulo, también permite dicha rotación. Por eso, de hecho, tiene que ser de esta forma. Si no fuera de esa forma, pues no pudiera rotar el antebrazo. ¿Listo? Acá miran ustedes, miren la escotadura radial del cúbito, lo que yo les decía, y el ligamento anular. Acá la cabeza del radio. Acá vemos la articulación radiocubital distal. Entonces miran la cabeza del cúbito articulando con la superficie o escotadura articular del radio para el cúbito, sí, y reforzada por estos dos ligamentos. Un ligamento radiocubital palmar y un ligamento radiocubital dorsal. Y por debajo de este pasando el extensor cubital del carpo. Como detalle anatómico, ambos ligamentos se insertan en la apófisis estiloides del cúbito. Y son los que permiten, como ya dijimos, los movimientos de pronosupinación. Esto que ustedes les están describiendo aquí se llama la fractura de Coles, que es típico que se los pregunten en semiología. El paciente que se cae y por no darse en la cara pone las manos y cae con la mano en extensión de la muñeca. Y eso produce una fractura del radio y hace que el radio se desplace y produce un fenómeno que se denomina la mano en dorso de tenedor, porque parece que estuviera elevada, y es porque el radio se desplaza hacia la parte dorsal o posterior. Se los van a preguntar, seguro. Bueno, hemos visto ese par de articulaciones, ahora vamos a ver nosotros las articulaciones de la mano, ¿vale? Entonces, en las articulaciones de la mano, nosotros hablamos la de la muñeca o radiocarpiana, también conocida como la del adolescente. Los hombres que pasamos por esa etapa, que es la que se forma entre el cóndilo de la fila proximal de los huesos del carpo, formados por el escafoides, el semilunar y el piramidal. Siempre se pregunta, el pisiforme no participa en dicha articulación. Y la superficie articular del radio o carpiana del radio, ¿sí? Y también se pregunta, el disco articular, no el cúbito. El cúbito jamás entra en contacto con la articulación radiocarpiana o articulación de la muñeca. Es una articulación condílea que permite muchos grados de movimiento. Los movimientos de la muñeca pueden ser flexión, extensión, rotación, aducción, que es aproximación, y abducción, que es alejarlo hacia la parte lateral. Aquí tenemos una vista posterior, como decíamos, sabemos que es posterior por el tubérculo dorsal del radio, o que también se llama tubérculo de Lister. ¿Listo? Ahora, a esta articulación de la muñeca como la vemos ahí, está reforzada por 4 ligamentos. Entonces, son un ligamento anterior, perdón, este sería posterior, un ligamento posterior o dorsal, un ligamento anterior o palmar y 2 ligamentos colaterales, que serían colateral radial del carpo y colateral ulnar del carpo. Particularidades de dichos ligamentos. Entonces, habíamos visto en este, que es la vista anterior del ligamento radiocarpal
palmar, que le describíamos 3 fascículos. Entonces, aquí uno que se llama radio semilunar corto, acá otro que se llama radio semilunar largo, y acá otro que le podíamos dar 3 nombres. Unos dicen radio escafoideo o 2 nombres, y otros le dicen radio escafoideo grande. ¿Listo? Presenta esos 3 fascículos. Y acá el ligamento cúbito palmar o cúbito carpal, perdón, o carpiano, o ulnocarpal, como le llama aquí, que le distinguimos estos fascículos que son acá, como vemos, el ligamento ulno o cúbito semilunar, ¿sí? Y este que es el ulno eh, piramidal, y que también le llaman ulno piramidal grande. ¿Listo? Si yo me voy a la vista posterior, encontramos el radio carpal o carpiano, dorsal o posterior. Y el el cúbito carpal anterior. Y el ligamento colateral radial del carpo y el ligamento colateral ulnar del carpo. El ligamento colateral ulnar del carpo se inserta en la apófisis estiloides. ¿Sí? El ligamento colateral radial del carpo se inserta en la apófisis estiloides y aquí se inserta también en el piramidal y se inserta también en el trapecio. Mientras que el ligamento colateral ulnar lo hace sobre el hueso ganchoso. Aquí tenemos una imagen de un corte donde miramos el cóndilo que forma la articulación radiocarpiana, ¿sí? Un cóndilo formado por estos 3 huesos, ya dijimos, el pisiforme no participa, que articula con la superficie articular carpiana o la cara carpiana articular del radio, y no con el cúbito como ya lo dijimos, porque se inserta, ¿sí? En el cúbito lo que hace es insertarse unos le llaman menisco, ¿sí? Que es, o disco articular, que también habíamos dicho, se le denomina ligamento triangular, que es el que completa la superficie articular de la articulación radiocarpiana. Muy bien, vamos a ver las imágenes del SOBOTA. Sí. Sí, pero casi no los describen. Sí, también tienen fascículos, pero generalmente no los describen los de la parte dorsal. O sea, se componen de fascículos, pero en el caso de los dorsales no vamos a hacer énfasis, los vamos a dejar como radiocarpianos dorsales o posteriores, radial y radiocarpianos y ulnocúbitocarpianos. Bueno, vamos a la imagen del SOBOTA. A ver, lo que quería mostrarles es los movimientos de la muñeca, entonces, porque a veces se pierden. Hay que recordar que la posición anatómica es palmas hacia adelante. Entonces, cuando nosotros bajamos la palma o acercamos la palma hacia el antebrazo, independientemente que yo tenga el brazo en pronación o en supinación, eso se llama flexión, como lo muestran aquí. Eso se llama flexión. Si yo alejo la palma del antebrazo o acerco el dorso al antebrazo, eso se llama extensión.
Los grados normal del movimiento de esa articulación son 60 grados tanto en flexión como en extensión. Luego tenemos estos que ellos ya llaman desviación radial, que nosotros habíamos dicho que eso le vamos a llamar abducción, ¿sí? Abducción de separación, y desviación ulnar, que nosotros le vamos a llamar aducción de aproximación. Que aquí hay una particularidad. La aducción, es decir, la desviación ulnar, es más amplia o tiene un rango de movimiento más amplio que la abducción o desviación radial. Eso es debido a que la apófisis estiloides del radio se proyecta más hacia adelante y es más pronunciada en tamaño que la apófisis estiloides de la ulna. Por ende, la desviación ulnar o aducción alcanza un rango de 60 grados, mientras que la abducción o desviación radial alcanza un ángulo nada más de 30 grados. ¿Listo? Estos ya los vamos a ver ahorita. Y aquí les faltó un movimiento de la muñeca que ya lo dijimos que puede hacer, que es la circunducción. Es otro movimiento que puede hacer la muñeca. Muy bien. Vamos ahora a la siguiente articulación, que de hecho es esta. La vamos a ver acá. Antes de eso, bueno, vamos a mostrar acá los fascículos de la articulación radiocarpiana. Entonces miren que aquí tenemos una imagen anterior o palmar y tenemos el ligamento colateral, el ligamento acá sería colateral radial del carpo, colateral ulnar del carpo, y acá tendríamos el de aquí hasta acá el cúbito carpiano y de aquí hasta acá el radiocarpiano. Acá alcanzamos a ver solamente dos fascículos, aunque describiríamos los tres: el radio semilunar corto, el radio semilunar largo y el radio escafo grande. ¿Listo? Acá por lo menos se alcanzan a distinguir esos. Acá se los ven ya diseccionados, separaditos, muy bonitos, donde vemos el semilunar corto, el semilunar largo. Cuando digo semilunares, radio semilunar corto, radio semilunar largo y radio escafo grande. Y acá el colateral radial del carpo. Acá miramos nosotros el cúbito o ulno carpal con sus fascículos. Ellos hablan de un corto semilunar. Sí, pero nosotros lo vamos a dejar como cúbito semilunar y cúbito piramidal. Y este cúbito piramidal, sí, que se extiende con este, que también le podríamos llamar cúbito piramidal grande. ¿Listo? Acá vemos los radiocarpianos dorsales, que ellos dicen un medial y un lateral. Para nosotros va a ser radiocarpiano dorsal, ya dijimos. Y el radiocarpiano palmar. Esta es la siguiente articulación que nosotros vamos a ver, esta, ¿sí? Que se llama la articulación mediocarpiana. Miren, acá los tenemos los ligamentos que nosotros mencionábamos, el radiocarpiano dorsal o carpal dorsal y el ulno carpiano dorsal. Acá lo mismo, el radiocarpiano palmar, sus tres fascículos, y el radiocarpiano
el cúbito carpiano palmar, ¿sí? Acá parece como si fueran tres fascículos, pero pues realmente son estos dos porque este es el ligamento colateral ulnar del carpo. Vale, entonces la siguiente articulación, como yo les decía, de la que nosotros vamos a hablar, es la articulación mediocarpiana, que se produce aquí. Aquí lo vemos. Esta es la radiocarpiana y esta es la mediocarpiana. La mediocarpiana se describe como una articulación bicondilia. Bicondilia porque se forman dos cóndilos. Un cóndilo que se forma entre el hueso grande y el hueso ganchoso que se une a la escotadura formada por el hueso piramidal, el semilunar y parte del hueso escafoides. Y otro que es un cóndilo formado por la parte anterior del hueso escafoides que articula con la escotadura que se forma entre el trapecio y el trapezoide. ¿Listo? Si nosotros lo queremos ver, está acá, mírenlo, se forma un cóndilo, una escotadura y otro cóndilo y otra escotadura. Por eso se le denomina una articulación bicondilia. Si nosotros vemos esta imagen, es mucho más claro. Aquí vemos un cóndilo formado por el grande y el ganchoso, que articula con una escotadura formada por el piramidal, el semilunar y el escafoides. Otro cóndilo formado por la parte anterior del escafoides que articula con el trapecio y el trapezoide, quienes le forman la escotadura donde va a embonar. Y en esta imagen se mira de forma perfecta, ¿sí? Entonces, un cóndilo, una escotadura, otro cóndilo y otra escotadura. Escafoides, semilunar, piramidal, ganchoso, grande, trapezoide y trapecio. ¿Listo? ¿Qué ligamentos refuerzan esta articulación? En semejanza a lo que habíamos descrito de la articulación radiocarpiana, está sostenida por dos ligamentos. O podríamos verlo de tres formas, o de dos formas. Está sostenido primero por los ligamentos intercarpianos, ¿sí? O mediocarpianos, palmares y dorsales, que nosotros los podemos ver en el libro acá. Aquí. Los ligamentos intercarpianos palmares y los ligamentos intercarpianos dorsales. Eso lo podemos decir de dos cosas y ya se los voy a explicar ahorita. Y aparte de eso, que es lo que iba a explicar, es que cada uno de los huesos del carpo están articulados entre sí, o bueno, hay ciertos huesos que articulan con ciertos huesos del carpo, a lo que nosotros llamamos articulaciones interóseas del carpo. Entonces tenemos la radiocarpiana, la mediocarpiana y las interóseas. Y las interóseas se refuerzan a través de tres ligamentos. Un interóseo dorsal, sería en este caso porque tenemos una imagen dorsal, o como los vimos acá, unos intercarpianos palmares y unos intercarpianos dorsales, y aparte de eso, unos interóseos, que es como unos están en la región dorsal, otros están en la región palmar o anterior, y otros en medio de los huesos. Y siempre va a ser así. Entonces, lo que nosotros describimos son las relaciones articulares de los huesos. El escafoides articula distalmente con el trapecio y el trapezoide. Entonces, entre el trapecio, entre el escafoides y el trapecio habrá un ligamento que se llame escafo-trapezoide o escafo-trapecio, tanto dorsal como palmar como interóseo. Y asimismo, el escafoides con el trapezoide, entonces habrá un escafo-trapezoideo. Dorsal, porque tenemos, esta es una imagen dorsal, ¿no? Dorsal, digamos que acá palmar e interóseo. Y así con cada uno de los huesos. Entonces, para no nombrar los ligamentos, que sale muy mamón y muy largo, simplemente vamos a mencionar las articulaciones.
El escafoides entonces distalmente con el trapecio y el trapezoide. Medialmente, ojo que estoy diciendo medial porque esto es una imagen dorsal y no me estoy equivocando porque la imagen eh, anatómica sería aquí, porque esto es palmar, esto es anterior. Entonces, el escafoides, mírenlo, distalmente con el trapecio y el trapezoide. Y medialmente con el hueso grande y con el hueso semilunar. Esas se preguntan, siempre, siempre se preguntan, las relaciones articulares. El semilunar, lateralmente con el escafoides, medialmente con el piramidal, distalmente con el grande y el ganchoso. Piramidal, medialmente, lateralmente con el semilunar, lateralmente con nadie, distalmente con el ganchoso. Y acá, posteriormente, con el disco articular. Estos dos, posteriormente, con la cara carpiana del radio, o la superficie articular carpiana del radio. El hueso ganchoso, distalmente, cuarto y quinto metacarpiano. Proximalmente, piramidal y semilunar. El hueso grande, distalmente, segundo, tercero y cuarto metacarpiano. Lateralmente, trapezoide. Medialmente, ganchoso. Distalmente, escafoides y semilunar. Trapezoide. Distalmente, segundo y tercer metacarpianos. Proximalmente, escafoides. Medialmente, grande y lateralmente, trapecio. Finalmente, trapecio, distalmente, primer y segundo metacarpiano, lateralmente con nadie, medialmente con el trapezoide y distalmente con la cabeza del hueso escafoides. Ahí hemos dicho las relaciones articulares y siempre se preguntan. Cada una de esas relaciones articulares, en el caso de los del carpo, no de las metacarpianos, están reforzadas, como dijimos, por un ligamento intercarpiano palmar, dorsal e interóseo. Parece enredado, pero no es difícil. Ahora vamos a hablar nosotros de las articulaciones carpo-metacarpianas. Entonces, respecto a las articulaciones carpo-metacarpianas, nosotros decíamos, todas son planas, excepto la primera, que es entre el trapecio y el primer metacarpiano, porque se forma una articulación en silla de montar. Decíamos entonces que la articulación carpo-metacarpiana del primer dedo presenta una concavidad en sentido antero-posterior y una convexidad, como lo muestran acá, en sentido transverso. Porque así puede articularse, o así se forma precisamente una articulación en silla de montar y le permite movimiento en los dos planos de esa orientación. ¿Listo? El resto, como decíamos, son articulaciones planas y que el libro de Rubier decía que entre todas forman una articulación celar compleja, aunque ya dijimos que el movimiento es limitado. Ahora sí, ¿qué ligamentos refuerzan esas articulaciones? Los vamos a ver aquí. Entonces, nosotros tenemos los ligamentos, esto es norma casi que para todo lo de la mano, carpometacarpianos dorsales y carpometacarpianos palmares. Y aparte de eso,
En la base, los metacarpianos están unidos a través de unos ligamentos que nosotros los vemos aquí, ¿sí? Creo que los describen acá. En sus bases, que se llaman intermetacarpianos o metacarpianos interóseos, que articulan. El único que no articula es el primero con el segundo. Articulan el segundo con el tercero con el cuarto y el cuarto con el quinto. Si vemos nosotros los detalles anatómicos de los huesos, aquí van a tener unas rugosidades que muestran la impresión de dichos ligamentos. Eso quiere decir que el primer metacarpiano, entre otras cosas, que se distingue por ser el más corto, se distingue también porque no tiene dichas rugosidades. El segundo, sí, que es el más largo, también ya lo habíamos dicho y se caracteriza por eso, también se va a caracterizar porque solamente tiene una rugosidad para articular con el tercero. El tercero y el cuarto tienen rugosidades a ambos lados y el quinto solamente del lado lateral. Ojo que estoy diciendo lateral porque esta es una imagen dorsal de la mano. ¿Listo? Y en la parte medial no va a tener dicha rugosidad. Vamos a ver si acá nos los muestran. Pues miren, nos muestran los ligamentos carpometacarpianos dorsales y aquí sí nos muestran, miren, los ligamentos metacarpianos, les llaman ellos, dorsales, que también les llaman intercarpianos. Sí. Bueno, vamos ahora. Lo cerré, perdón. Vamos ahora con las articulaciones metacarpofalángicas. Entonces, las articulaciones metacarpofalángicas son articulaciones condilias, ¿sí? Que le permiten a los dedos la capacidad de flexión, extensión, aducción o aproximación, abducción o alejamiento, ¿sí? Y aparte de eso, cada dedo puede hacer circunducción. Esos son los movimientos que tienen esas articulaciones. También se pregunta, ¿no? Que acá es condilia, aquí es bicondilia, aquí es plana, aquí es celar y aquí es nuevamente condilia. Se refuerzan por unos ligamentos dorsales, unos ligamentos palmares y unos ligamentos colaterales. Acá lo que nos están mostrando son los ligamentos colaterales y acá nos están mostrando los ligamentos palmares. Aparte de eso, se refuerzan por esta banda profunda de ligamentos que se llaman metacarpianos transversos profundos. Al ser profundos, generalmente solo los describen o solo los muestran en la vista palmar. Obviamente, como toda articulación sinovial, presentan una cápsula articular. Luego tenemos en estas articulaciones lo mismo, ¿sí? Tienen una cápsula, unos ligamentos colaterales y unos ligamentos palmares. Y se cumplen para tanto las articulaciones interfalángicas proximales como para las distales. Y recordamos que el primer dedo solamente tiene una articulación interfalángica. Por eso la llamamos interfalángica del primer dedo. Como dato extra, que también se pregunta, entre el gancho del ganchoso, el hueso pisiforme y el tubérculo del trapecio, se inserta esta banda ligamentaria que se llama el retináculo flexor. Se llama retináculo flexor o retináculo de los flexores porque está formado por los músculos flexores de los dedos de la mano. Limita la parte superior del canal del carpo. Entonces, al canal del carpo lo limitan en su parte inferior los huesos del carpo, en su parte
medial, el pisiforme y el gancho del ganchoso. El pisiforme y el gancho del ganchoso. Y en su parte lateral, el tubérculo tanto del trapecio como del escafoides, que ese no lo estamos viendo acá. Y superiormente el retináculo flexor, que es importante porque ya dijimos, por aquí pasa una estructura que es el nervio mediano y cuando esto se comprime, ¿sí?, lo atrapa y produce la sintomatología del síndrome del túnel del carpo. Muy bien. Acá tenemos los ligamentos de los dedos. Entonces, en los ligamentos de los dedos nosotros describimos. Ya los vimos los de las articulaciones, que decíamos tiene una cápsula articular, tiene unos ligamentos colaterales y tiene unos ligamentos palmares. ¿Listo? O profundos que llaman. Aparte de eso, acá estamos viendo los ligamentos anulares. Entonces, los ligamentos anulares son 5. El primero es entre la articulación metacarpo-falángica, el segundo es sobre el cuerpo de la primera falange, el tercero es en la articulación interfalángica proximal, el cuarto es sobre el cuerpo